aparte de saludarlos, felicitarlos pues por su continuidad, por su constancia dentro de lo que es el curso. Denme un segundito para compartir las diapositivas. Hoy vamos a hablar un poco lo que hemos ido viendo durante las 3 clases anteriores, ha sido un poco de conocer a qué se debe el trastorno, cuáles son los factores que generan este trastorno, ¿verdad? Y también hemos visto la sintomatología del TDAH. Entonces, dentro de estas 3 clases hemos hablado de un tema, buenas tardes, chicos. Hemos hablado bastante de un tema muy común, que es la comorbilidad, ¿ok? Y el acompañamiento o la existencia de varios trastornos al mismo tiempo en una misma persona. Hoy vamos a entrar un poco más en detalle de cuáles son esos trastornos más frecuentes y más comunes dentro de lo que es el TDAH o cuáles pueden coexistir con él, ¿ok? Muy bien. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta, no solamente de que hay trastornos que pueden coexistir en conjunto, sino también tenemos que saber y poder diferenciar entre un trastorno y el otro. Por ejemplo, en el caso, como hablábamos anteriormente, en el caso del autismo, ¿verdad? Tenemos que la persona definitivamente no tiene un interés social, o sea, su interés por naturaleza no es de socializar, mientras que en las personas con TDAH sí hay un interés de crear vínculos sociales, más hay dificultades, hay actitudes que generan algunas dificultades en lo que es las relaciones intrapersonales, ¿ok? Entonces, por allí tenemos que, interpersonales, perdón, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros atribuir sintomatologías o un diagnóstico. Sabemos también recordarles, aparte de asumir que sabemos de que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un diagnóstico que tiene que darse de forma multidisciplinaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque definitivamente al ser un trastorno del neurodesarrollo, necesitamos también la validación y la revisión de lo que es el área neurológica, ¿sí? Del neurólogo también puede incluirse acá lo que es el especialista en psicología, en psiquiatría, ¿ok? Para un diagnóstico más preciso y para un tratamiento más óptimo de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a lo que es la parte de comorbilidad, donde tenemos que considerar primero que el TDAH es mucho más común. El TDAH con rasgos de hiperactividad e impulsividad es mucho más común en los hombres, ¿sí? En las mujeres la tasa más alta tiene, o sea, el TDAH en las mujeres tiene mayor facilidad de tener comorbilidad. Muchas veces incluso no se detecta a tiempo en las mujeres el TDAH, sino que se detecta a través de algún otro trastorno que aparece y luego con la historia se va identificando y ubicando la situación o la historia y la evidencia real de este trastorno, ¿ok? En cuanto a lo que es el trastorno de oposicionista desafiante, es uno de los trastornos importantes para nosotros poder diferenciar entre el TDAH, impulsivo hiperactivo, y el oposicionista, ¿ok? El autismo, el trastorno de personalidad y el uso de sustancias. Estos trastornos también son mucho más comunes en las mujeres, ¿ok? Por otra parte, lo que es el trastorno oposicionista ocurre en conjunto con el TDAH en aproximadamente la mitad de los niños, ¿ok? Que tienen una presentación combinada. A ver, recuerdan que habían 3 presentaciones. TDAH con predominancia, presentación de predominancia inatenta, TDAH con presentación combinada y TDAH con presentación hiperactivo impulsiva, ¿ok? O predominante, hiperactivo, impulsivo. ¿Ok? Entonces, tenemos acá de que este trastorno
Ocurre por lo general cuando el TDA, en la mitad de las personas o de los niños que tienen un trastorno, perdón, que tienen el trastorno de TDAH con presentación combinada, ¿ok? En este caso, también tenemos que el trastorno de conducta ocurre en aproximadamente una cuarta parte de los niños o adolescentes con la presentación combinada según la edad y el entorno. Recuerden que el entorno no genera el TDAH, pero es un factor importantísimo para el mantenimiento, el aumento o disminución de la sintomatología. ¿Ok? La mayoría de los niños y adolescentes con el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo tienen síntomas que también cumplen criterios del TDAH. Entonces allí, disculpen, ay, discúlpenme. Entonces allí tenemos que estar bien atentos a la hora de hacer un diagnóstico. No podemos irnos nada más a lo que nosotros estamos observando. Tenemos que hacer, ay, gracias, tenemos que hacer una historia, ¿ok? Tenemos que recoger información de esta persona. Sin información, solo con los síntomas, no puedo llegar a un diagnóstico, ¿ok? Entonces, los trastornos de ansiedad, depresivo mayor, obsesivo compulsivo, trastorno explosivo intermitente suelen ocurrir en la minoría de las personas con TDAH, pero es mucho más frecuente en la población general. Ojo, que no significa que los trastornos de ansiedad, depresivo y todo esto no se den dentro del TDAH, ¿ok? No se dan todos los TDAH, pero sí se puede encontrar. Sin embargo, es más común en la población general, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Deme un segundito que tarda acá un poquito en agregarse. Ya. Tenemos también que, pese a que el trastorno por uso de sustancia es mucho más frecuente en los adultos con TDAH que en la población general, los trastornos están presentes en una minoría de adultos con TDAH, ¿ok? En el caso del adulto, ¿verdad? Tenemos el trastorno antisocial y de personalidad, el cual puede coexistir con el mismo TDAH. Es bastante común, ¿verdad? Que las personas que tienen TDAH sean propensas al uso de sustancias, de psicoactivos. ¿Por qué? Porque generalmente como la misma persona busca tiene esa necesidad inminente de buscar lo que es una motivación, de probar cosas nuevas, ¿ok? De sentir cosas nuevas incluso. Entonces, son muy propensos a llegar a utilizar el uso de sustancias. Entonces, por allí se puede detonar y desencadenar otro tipo de trastornos, ¿ok? El TDAH también puede coexistir en perfiles de síntomas variables como el trastorno del neurodesarrollo, incluyendo el específico del aprendizaje, el espectro autista y el trastorno del desarrollo intelectual, trastorno del lenguaje, trastorno del desarrollo de la coordinación y los trastornos de tics. ¿Ok? En el caso del sueño, ¿verdad? Está bien asociado lo que es los trastornos del sueño con la comorbilidad del TDAH, ¿sí? Ya que se asocia a alteraciones diurnas de cognición, como la falta de atención. Entonces, allí también hay una gran asociación de lo que es los trastornos del sueño con las personas que tienen TDAH. Sin embargo, también hay que ubicar si realmente es TDAH, si en realidad tenemos ambos trastornos o si solamente el tema de la atención a un problema de un trastorno de sueño. ¿Ok? Muchas personas con TDAH suelen reportar somnolencia diurna que puede cumplir con los criterios para el trastorno de hipersomnolencia. ¿Ok? Entre un cuarto y la mitad de las personas con TDAH reportan dificultades para dormir y algunos estudios han demostrado una asociación del TDAH con el insomnio. ¿Ok? También con el síndrome de las piernas inquietas. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, pero a veces hay personas que mueven las piernas constantemente y dicen, ay, es que está ansioso.
es que está ansioso. Entonces lo asocian a veces el síndrome de las piernas inquietas a la ansiedad y no necesariamente. Puede deberse a que dentro del TDAH esté el síndrome de las piernas inquietas, como también puede darse dentro de la ansiedad. ¿Ok? Puede estar en cualquiera de estos. Se ha encontrado que las personas tienen una tasa más elevada de una serie de condiciones médicas, y esto es importantísimo, particularmente las alergias y los trastornos autoinmunes, así como las epilepsias. Justamente algo que el factor biológico que realiza tiene una sobreexigencia para cumplir con muchas cosas, conlleva también a alteraciones en lo que es la parte del sistema inmune. Entonces, por supuesto, vamos a tener algunas afecciones, aquellas personas que tienen TDAH, porque son expuestas, ya que el descanso no es igual, ¿ok? Por eso es que es tan importante evaluar cuánto tiempo de descanso tiene cada persona. Por lo mínimo, cada persona debe descansar 7, 8 horas, ¿ok? Entonces, por allí tenemos que tener en consideración esto. Todos tenemos que tener en consideración la importancia del descanso, ¿ok? Preguntas, comentarios. Ok. Tenemos también una asociación en cuanto a lo que es el TDAH con el pensamiento o comportamiento suicida. ¿Ok? Esto es importantísimo hablarlo, ya que el TDAH sí es un factor de riesgo para la ideación y el comportamiento en las personas, o sea, de suicidio. Tanto en los niños, igual también en la edad adulta. ¿Ok? No solamente en los niños. Pueden ocurrir estas ideas o pueden ocurrir estos comportamientos. Entonces tenemos que estar muy atentos. ¿Ok? Si tengo esa ideación suicida, revisar, pues, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología? ¿En qué momentos ha ocurrido? ¿A partir de qué momento? Puede que esté pasando algo, pero también puede que sea un TDAH, o puede que sea una depresión, o muchas otras cosas, un brote psicótico, ¿ok? Entonces tenemos una disociación, entonces tenemos que acudir a los especialistas en el área de salud mental. A veces, pasa mucho en el ámbito social que se escucha, no, el que se quiere hacer daño no avisa, y no es así necesariamente, ¿ok? Ah, está queriendo llamar la atención, no es así necesariamente, entonces es mejor prevenir que lamentar. Como había una publicidad hace años, cuando yo estaba chica en Venezuela, nunca se me va a olvidar, decía, era sobre el seguro, más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. El mismo tema es con las ideas de suicidio. Es mejor estar precavidos y que no pase nada, a no estar precavidos y que pase algo, ¿ok? Entonces, con la ideación suicida nunca podemos pasar o dar por sentado de que es que quiere llamar la atención la persona, ¿ok? Sí, de todas maneras, Alexandra. El descanso inadecuado afecta a nuestro sistema neuronal y por ende también afecta a todos nuestros otros sistemas, ¿ok? Entonces sí, empeora los síntomas. La irritabilidad es mucho más alta. Si yo no descanso adecuadamente, la oxigenación del cerebro no es la misma. El proceso hormonal no se da adecuadamente. Entonces, si de por sí tengo una falta de atención porque tengo un TDAH y no descanso adecuadamente, eso se incrementa mucho más. No solamente con la desatención, también pasa con el comportamiento, con las emociones, ¿ok? Porque me vuelvo más vulnerable, más irritable, más sensible, ¿ok? Perfecto. El descanso adecuado, chicos. A la alimentación. Se ha comprobado en ciertos testimonios que quitaron la medicina que calmaba los síntomas, cambiaron su alimentación y hubo una mejora. Sí, Marina. O sea, sí es importante la alimentación, sí es importante el descanso. Con respecto a la medicación, mira, como toda ciencia, valoramos y respetamos el hecho de cuando hay una evaluación médica, no quitar, y cuando hay una presión médica es porque hay evidencias de que es necesaria.
¿ok? Ahora, que la alimentación y el sueño y las rutinas van a ayudar, efectivamente van a ayudar, ¿ok? Y es el médico el que va a suspender este medicamento. ¿Ok? Entonces, no atribuirnos nosotros el alta médica. Muchas veces ocurre ese, si yo no estoy segura de un médico, mejor acudir a otro y ser sinceros con los médicos, ¿ok? Yo siempre les he dicho a mis pacientes, o sea, el día que ustedes sientan que hay un estancamiento, que ocurre algo, que no avanzan y que necesitan probar, siéntanse en la libertad de comunicarlo y de buscar eso que ustedes en ese momento requieren, igual que los médicos, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabemos muy bien que si hay una asociación en cuanto a lo que es la ideación suicida con el TDAH. También tenemos consecuencias funcionales de lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿ok? A ver, me gustaría que alguien me ayude a poder leer y ya luego yo les explico esta parte de las consecuencias funcionales. Marina, ¿nos ayudas? A ver, dice, dice asociación con pensamientos o comportamientos suicidas. El TDAH es un factor de riesgo para la ideación y el comportamiento suicida en los niños. De manera similar, en la edad adulta, el TDAH se asocia un mayor riesgo de intento de suicidio. Cuando tiene comorbilidad con Comorbilidad. trastornos de estado de ánimo, de conducta o por uso de sustancias, incluso después de controlar la comorbilidad. Los pensamientos suicidas también son más comunes en las poblaciones con TDAH que en los sujetos de control sin TDAH. El TDAH predijo la persistencia de pensamientos suicidas en soldados del ejército de los Estados Unidos. Continúo. Ok, muy bien. A ver, ¿quién nos ayuda con la parte de consecuencias? ¿Alguien más? Gracias, Marina. Janet, adelante. Consecuencias funcionales del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El TDAH se asocia con un rendimiento escolar y un rendimiento académico reducidos. Los déficits académicos, los problemas relacionados con la escuela y el abandono de los compañeros tienden a estar más asociados con niveles elevados de síntomas de falta de atención, mientras que el rechazo de los compañeros y, en menor medida, las lesiones accidentales son más destacados con síntomas marcados de hiperactividad o impulsividad. La autoaplicación inadecuada o variable en tareas que requieren un esfuerzo sostenido a menudo es interpretado por otros como pereza, irresponsabilidad o falta de cooperación. Ok, entonces tenemos acá que el rendimiento escolar se puede ver reducido por la falta de atención, efectivamente. No necesariamente por un tema de aprendizaje, que puede haber también ambos como comorbilidad, sí, ahí es más complejo el tema. Cuando hay TDAH con comorbilidad, con un trastorno de aprendizaje, es un poco más complejo. Sin embargo, la persona con TDAH también puede tener un rendimiento bajo, no porque no aprenda, sino porque su atención no es sostenida durante el proceso del aprendizaje. ¿Ok? Ahora, con respecto a las personas que tienen una predominancia inatenta, las personas con una predominancia inatenta suelen sentirse abandonados. ¿Ok? Pero es porque justamente, claro, me aíslo en algún punto y pareciera que no necesitan de la interacción social, pero sí la necesitan, sí les afectan, sí se sienten abandonados, ¿ok?
Y es por eso que es tan importante trabajar en lo que es la parte de autoestima, en aquellas personas que tienen TDAH, porque por lo general se desarrollan caos en lo que es el autoconcepto. ¿Ok? Entonces, en el TDAH, con predominancia hiperactiva e impulsiva, tienden más a ser rechazados por este tema de la impulsividad, claro, de que las otras personas se sienten agotadas porque intervienen, porque interactúan con frecuencia, porque interrumpen, porque se saltan la norma, porque no pueden estar tranquilos en un lugar, ¿me entienden? Entonces, claro, va a depender del entorno también cómo lo maneja. Y en este caso es importante de que también sepan ustedes que a las personas con TDAH, las cosas y las actividades que tienen un esfuerzo exacerbado, pueden ser o que necesitan una atención sostenida en el tiempo, pueden pasar, pueden pasarse por alto, pero no porque ellos no quieran, no porque sean irresponsables, no porque sean flojos, no porque sea falta de cooperación, sino por la misma dificultad de sostener esa atención y por cómo esto afecta y agota a la persona con TDAH. ¿Ok? Se llega a dar una procrastinación, una evitación del momento, de la tarea. ¿Ok? Ok. A ver, ¿quién continúa? A ver, estamos calladitos. Ya por allí, Marina y Janet se activaron. Renzo, adelante. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes con todos Buenas compañeros. tardes. Continuamos entonces. Los adultos jóvenes con TDAH tienen poca estabilidad laboral. Los adultos con TDAH muestran un peor desempeño ocupacional, logros, asistencia y una mayor probabilidad de desempleo, así como un elevado conflicto interpersonal. En promedio, las personas con TDAH obtienen menos escolaridad, tienen un rendimiento vocacional más bajo y tienen puntajes intelectuales más bajos que sus pares, aunque existe una gran variabilidad. En su forma grave, el trastorno es marcadamente incapacitante y afecta el ajuste social, familiar y escolar ocupacional. Las relaciones familiares pueden caracterizarse por la discordia y las interacciones negativas. Las personas con TDAH tienen una autoestima más baja en relación con sus compañeros sin TDAH. Las relaciones entre compañeros a menudo se ven interrumpidas por el rechazo, la negligencia o las burlas de las personas con TDAH. Los niños con TDAH son significativamente más propensos que sus pares sin TDAH a desarrollar un trastorno de conducta en la adolescencia y un trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta, lo que en consecuencia aumenta la probabilidad de trastornos por uso de sustancias y encarcelamiento. El riesgo de trastornos posteriores por uso de sustancias es elevado, especialmente cuando se desarrolla un trastorno de conducta o un trastorno de personalidad antisocial. Ok, muy bien, gracias, Renzo. Fíjense, aquí hay algo bien importante. Si recordamos el factor ambiental, allí nos indicaba de que en aquellas personas que tienen dificultades económicas, dificultades de escolarización y todo esto, tenían un mayor incremento en la sintomatología o eran más propensos, ¿verdad? Que esa sintomatología se elevara. ¿Por qué? Porque la dinámica familiar y todo esto. Entonces, esto no solamente está asociado a que desencadena la sintomatología del TDAH y la aumenta, sino que también tiene una gran asociación con el desarrollo de trastornos antisociales. También tiene una gran relación con el trastorno de de uso de sustancias. ¿Ok? Entonces, claro, si yo tengo ya el TDAH, yo nazco con el TDAH, si yo nazco en esta población con una gran dificultad, tengo uso de sustancias con frecuencia a mi alrededor, a mi entorno, es completamente común, es mucho más probable de que yo pueda segregarme a esto. Y asimismo,
con el trastorno antisocial. Entonces, de por sí, el TDAH es muy propenso a esto. Para aquellas personas que no tienen la atención debida, tienen una gran facilidad para que el incremento de otros trastornos y la comorbilidad aumente. ¿Ok? Entonces es importante saber esto. ¿Por qué? Porque a veces en los colegios no entendemos el hecho de por qué el niño es tan inquieto, por qué es tan desatento, porque, ok, y muchas veces juzgamos a los papás, pero acá no se trata solamente de juzgar a los papás, se trata de conocer cuál es esa realidad que viven. Entonces, por eso es que hay especialistas en el área de psicología escolar en el colegio. Tenemos que hacer uso de ella. Tenemos que hacer uso del psicólogo escolar. Tenemos que, en el caso, por lo menos acá en Perú, hay sitios, hay centros donde, y hay seguros sociales en los que se pueden atender con psicólogo. Bueno, pero es que la atención es cada cierto tiempo, una vez al mes, cada 2 meses, pero es mejor tener esa atención cada 2 meses a no atenderse nunca, ¿ok? Entonces, mientras van resolviendo algunos temas económicos y algunas cosas de la dinámica familiar, me voy haciendo responsable. Nosotros como personas dentro de Perú, en Ecuador creo que también se da igual, no sé, en otros países, podemos nosotros recomendarle, oye, mira, agrégate a este grupo, oye, mira, ve al CIS, oye, mira, ve al Salud, oye, mira, ve a tal sitio donde pueden apoyarte. Acá, por lo menos en Perú, también hay algunas ONG que brindan el servicio de psicología, de psiquiatría, ¿ok? Lo más complicado es neurología, pero en salud sé que hay neurólogos. En, en el CIS me imagino que también, me imagino que sí debe haber, pero en salud hay. Eso sí lo tengo garantizado. Entonces, tenemos nosotros que buscar las formas de nosotros también poder abordar y hacernos responsables desde que son niños para trabajar en esa sintomatología, ¿ok? Escuchar a la docente, preguntar, ¿por qué? Porque a veces el docente también es un ser humano. Entonces, tenemos que estar muy atentos con todo esto. Sí, en el CIS hay neurólogo, me imagino, sí, o sea, porque es imposible, hay todas las especialidades, si no me equivoco. Ajá, perdón, me perdí acá. Los conflictos interpersonales son bastante comunes en las personas con TDAH, pero no porque sean conflictivos, sino porque justamente para ellos es bien complicado dar su postura, para ellos es bien complicado a veces, las personas impulsivas, mantenerse incluso hasta callados en ocasiones, ¿ok? Y no va con un tema de agresividad, porque es muy distinto, no son agresivos, es muy distinto el TDAH a las personas que tienen una alta tasa de agresión, ¿ok? Que se puede combinar también, sí, eso sí, ¿ok? Muy bien, tenemos que estar atentos ante lo que es un diagnóstico diferencial con el trastorno negativista desafiante. Las personas que tienen este trastorno, ¿verdad? Pueden resistirse a las tareas laborales o escolares que requieren autoaplicación porque se resisten a ajustarse a las demandas de los demás. Y aquí estamos escuchando es de que me resisto a adaptarme a las indicaciones que me dan los demás. ¿En el hiperactivo impulsivo pasa eso? ¿O por qué no cumplo las actividades? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre este trastorno y el TDAH, el negativista desafiante? Según lo que les acabo de leer nada más, ¿cuál sería una diferencia? A ver, Marina, ¿cuál crees tú que sea una diferencia? Lo voy a leer de nuevo, ¿ya? Dice, las personas con trastorno negativista desafiante pueden resistirse a las tareas laborales o escolares que requieren autoaplicación porque se resisten a ajustarse a aquellas demandas de los demás. El hiperactivo impulsivo se resiste de tal forma también, ¿o qué es lo que pasa con el que es hiperactivo impulsivo?
Marina o Janet. A ver, Janet. Pienso yo que el hiperactivo impulsivo es el que se desconcentra, ¿no? Por cualquier cosa, que no lo cumple no porque no lo quiera hacer o por darle la contra a esa otra persona, ¿no? No por esa razón, sino por desconcentración, ¿no? O de repente inició la actividad, pero no la culminó, porque otra cosa se le presentó, ¿no? O vio otra cosa, me sucede a mí en casa, ¿no? En que a veces estoy haciendo algo, ¿no? Estoy haciendo algo y me concentro en eso y de ahí voy para otro lado y encuentro otro desorden y me quedo en eso y de ahí me olvido de lo que estaba haciendo anteriormente, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, ¿no? En lo que respecta a lo primero que leyó, que no recuerdo ahorita el nombre, es que es como dar la contra hacia a la persona, ¿no? El que le está solicitando algo, que cumpla con algo, ¿no? Bueno, yo lo Exacto. entiendo, no sé si estará bien. Exacto. Sí, el negativista desafiante busca dar la contra, ¿ok? Oponerse a lo que la otra persona indica, oponerse a la norma, ¿ok? Generalmente en el negativista desafiante el comportamiento se caracteriza por la negatividad, cosa que no vemos en el hiperactivo impulsivo, ¿ok? Vemos hostilidad y vemos ese desafío, ¿ok? Son parte de las características comunes en el negativista desafiante. Entonces, sí se puede confundir al momento de observarlo afuera, pero cuando yo lo traigo con una historia, cuando yo lo traigo aquí a la consulta, es un poco más de sentarlo para poderlo revisar adecuadamente y saber a cuál trastorno se debe. Y eso toma tiempo, por supuesto, eso lleva su proceso. A ver, nos pregunta por acá la señorita Arellano, ¿cuál es la diferencia entre el cerebro de un niño con TDAH y el cerebro de un niño con promedio con... A ver, algo importante aquí. El, el coeficiente intelectual no tiene nada que ver con la persona con TDAH o con la persona neurotípica, ¿ok? Hay personas con TDAH que tienen un adecuado coeficiente e incluso a veces superior y también pueden estar por debajo. Hay niños neurotípicos que tienen un coeficiente promedio e incluso con tendencia baja, ¿ok? Ahora, lo que sí hay una gran diferencia acá, que quiero que lo tengan en cuenta, esa pregunta está buenísima, es que en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, quizás usted no estuvo en las primeras clases, hablábamos de que hay un funcionamiento que se da inadecuadamente en lo que es la corteza prefrontal y en lo que es la amígdala, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema dopaminérgico y noradrenérgico. Entonces, al nosotros tener estas funciones disminuidas, tenemos una tendencia a necesitar una mayor cantidad de cosas que nos producen placer, ¿ok? Aparte de esto, tenemos mayor dificultad para nosotros poder tener el adecuado desarrollo de las funciones ejecutivas, como por ejemplo la memoria, la atención, el control emocional, la frustración. Esa es la diferencia con las personas que tienen un cerebro neurotípico o las personas típicas, ¿ok? Dentro del promedio. Más ser neurotípico no significa que yo no pueda tener un trastorno de aprendizaje. Por lo general, también las personas neurotípicas pueden desarrollar por allí otros trastornos también, ansiedad, depresión, y tenemos que indagar si realmente es ansiedad, depresión o si realmente es una neurodivergencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene una ansiedad, también suele ser olvidadiza, que por ahí hay síntomas que son similares a los del TDAH. Gracias por esta pregunta porque está súper buena. Giovanna, adelante. Mis buenas noches, ¿cómo está? Una Buenas noches. consultita.
En lo que respecta al negativista impulsivo, Negatividad. solamente, ok, siempre le va a decir no a todo, o sea, siempre te va a desafiar, aunque le guste lo que le ofrezcas. Y la otra Puede pregunta, pasar que, ¿sí? puede pasar que hasta cuando algo le gusta mucho te lleve la contraria. Ah, ok, ya, para Puede que en tener- algún momento no lo haga. Puede que en algún momento no lo haga. pero no normal. Por lo general suelen ser negativistas. No, ok. Puede que en algún momento de su cotidianidad, pues sí siga algunas indicaciones, pero lo regular es que no las siga. Ah, ok. Es lo más común, Y ¿ok? la otra pregunta es, en lo que respecta al trastorno de las piernas inquietas, o sea, porque me vengo a enterar recién, yo toda mi vida he movido las piernas, Dios santo, entonces, no sé, ¿solamente sería eso o es, por ejemplo, en algún momento que tenga un problema o esté en ansiedad, mueva las piernas? Solamente eso. Ya me Habría preocupé. que indagar con tu historia, mi vida, habría que hacer una evaluación. Puedes ir al psicólogo, puedes trabajar en ello, incluso puedes ir al médico, hacerle mención de esto y hay que explorar a qué se debe. Tal vez sea ese trastorno, como tal vez sea otra cosa. ¿Ok? Ok, mis gracias. Recuerden que no todo es tan así, tan cuadrado y preciso. Entonces tenemos que explorar. ¿Con qué exploramos? Con la historia clínica. Ahora ustedes entienden por qué a veces los procesos toman tiempo. Quienes estuvieron en la clase, Giovanna, tú has estado en la clase de sintomatología, me recuerdo. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí, claro que sí. Yo me acuerdo de los que están desde el principio. Bueno, algunos que no, pero es porque no han intervenido, chicos. Hablen para yo acordarme de ustedes. Por allí que hablábamos la clase anterior de que no es solamente que cumplan 6 síntomas, es que también esa sintomatología tuvo que estar presente durante 6 meses por lo menos. Y encima tuvo que estar presente 6 meses y que su presencia se notara antes de los 13 años, porque si no, entonces no califica para ser un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Esto todo un tema. O sea, un diagnóstico es toda una historia que revisar. ¿Ok? Muy bien, tenemos esto por acá. El trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno emocional, hacia el área emocional, y el TDAH comparten bastantes niveles de comportamiento impulsivo. Ahora, hay una diferencia, pero sí podemos decir que son muy expresivos. Marina, cuando me dices, claro, recuerda que las personas con TDAH suelen, o sea, las personas impulsivas, las personas con TDAH, con predominancia impulsiva, suelen manejarse como si un motor las mueve, entonces por ello son un poco más expresivos, ¿ok? O sea, sí son más expresivos porque de repente es como que yo estoy hablando ahorita y supongamos de que tú eres la persona que tiene TDAH, entonces tú interrumpes. Sí, claro, profe, porque usted nos dijo tal cosa. Entonces yo vuelvo otra vez acá. Ok, chicos, sí, retomemos entonces donde quedamos. Sí, ¿se acuerda que? Ok, chévere, está bien. Pero no es que tú escribes por acá, no te conformarías con eso, sino que abrirías el micrófono, abrirías tu cámara, harías señas, o sea, porque vas a buscar la forma de, sí, claro, esto lo vimos y hacerlo saber, hacerlo notar, ¿ok? Sí, es muy distinto a la persona con... Cuando me pones TA, entiendo, por mi experiencia que escriben así, te refieres al espectro autista, ¿no? Sí, 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 licenciada. Ok. Las personas con espectro autista recuerden que no tienen un interés social, o por lo menos su interés social es muy carente, en el caso de los que tienen un nivel bajo de autismo, pero igual la interacción social no es lo que ellos más prefieren, mientras que en el TDAH sí hay interés social. Podríamos decir, licenciada, que el autismo eh, es todo lo contrario al TDAH, podríamos decirlo así. O sea, el autismo no es expresivo, Mm, pero el TDAH sí. Yo lo digo porque yo he trabajado con niños y he podido notar eso, ¿no? Que a los autistas hay que todavía guiarlos para que puedan expresarse, ¿no? Pero sí se expresan, pero hay que guiarlos. En cambio, los que tienen TDAH
Ellos hay que controlar porque Lo que son pasa es mucho más que específicos. Lo que pasa es que el tipo de funcionamiento cerebral es distinto, ¿me entiendes? O sea, las afecciones neurológicas son diferentes. Ahora, el autismo no es solamente el que no me expreso, no porque no quiero expresarme. Es que como mi sentido es tan literal y mi interés social tan carente, no comprendo cómo comunicarme socialmente. O sea, es mucho más difícil hacer esta conexión social, esa comunicación, de repente la persona con TDAH puede ser más expresiva con la cara. La persona con un autismo puede ser mucho menos, o sea, puede parecer más parca, por ejemplo, y no necesariamente es que está siendo parca, es que simplemente su interacción con el ambiente es diferente, ¿ok? Su comprensión del ambiente es diferente. Corazón, mira, en el cerebro de la persona con autismo, tenemos lo que es una dificultad en la parte frontoparietal, en la amígdala, ¿ok? Y en los ganglios basales. Mientras que el funcionamiento de estas áreas cerebrales en el niño normal están y se desarrollan adecuadamente, ¿ok? Ok, muy bien, chicos. En ese caso, también tenemos de que las personas con el trastorno explosivo, Bel Arellano, me confirmas, porfa, si queda claro la diferencia, ¿ok? Que con lo otro, créeme que te es más útil que a nivel de fisiología. Perdón, a nivel de la parte interna, reciente leo bien. Sin embargo, las personas con el trastorno explosivo intermitente, ¿verdad? Muestran una agresión grave hacia los demás, ¿ok? Que habíamos dicho en el TDAH que no existe la agresividad, o por lo menos no es frecuente a menos que cohabite con otros temas, ¿sí? Entonces, no se da normalmente en el TDAH el tipo de agresión, porque la impulsividad no tiene nada que ver con la agresión, sino más Pero con cuando es un impulsivo, accionar, perdón. digo, pero cuando es impulsivo, Claro, cuando el niño es ahí sí impulsivo, podríamos decir no, que es agresivo. no, no podríamos confundirlo con la agresión, ¿ok? ¿Por qué? Mm, Porque la impulsividad no llega a ser agresión, ¿ok? Aquí es importantísimo que esto lo tengan en cuenta. A veces parece que el niño está agrediendo a otro cuando llega y se mete en el juego y pasa sin tener cuidado y sin querer lo tropezó. Eso es muy distinto a cuando el accionar es voy directo a empujarte porque te quiero quitar del lugar. ¿Se entiende ahora con el ejemplo? ¿Recuerdas el video de Pablito, Marina? Ok. Eso es muy sí, distinto sí, sí, sí. a cuando mi intención va directo a la agresión, porque la intención de la persona impulsiva es llegar al lugar, a la meta, no agredir a alguien, ¿ok? Adelante, Renzo. Licenciada, también es algo así como que se mencionaba, ¿no? Que las personas con TDAH, por ejemplo, son, podemos decir, son sinceras, ¿no? Y ellos no lo hacen de repente decir las cosas de manera literal, ¿no? Como de repente ven a una persona, lo dicen, pero no por de repente querer ofender o querer agredirla, sino porque lo dicen de manera literal, ¿no? Así es, totalmente. ¿Y Más licenciada? allá de lo literal, más allá de lo literal, es que no filtran lo que van a decir, porque más literal es Sí. Ujú. la persona con espectro autista, pero la persona Claro, dicen lo que impulsiva, ven, lo que sienten, licenciada, exacto, ¿no? o De una sea, manera sincera. exacto, como lo veíamos en el video anterior, la clase anterior, que este chico dice, oye,
sea, a mí no se me viene bien esto del que me pregunten cómo me queda el vestido, ¿no? O sea, me parece horrible, decía él, ¿no? Sí, Y te lo va a decir, tal cual. No, mira cómo, no, horrible, eso está espantoso. Y de repente puedes hacer comentarios fuera de lugar. Ha pasado, he escuchado personas, por ejemplo, es como que muy común lo que es ser un poco, les cuesta mucho manejar la prudencia, ¿ok? Ha pasado en ocasiones que así es, Giovanna, no tienen filtro. Por ejemplo, bueno, me pasó a mí ya, tengo que confesarse, ¿no? Para que se rían un poquito. Estaba conversando con una chica que es de Alemania, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado todas estas historias de los alemanes, de la guerra, la Segunda Guerra, el tema de cómo fue la supervivencia de muchas personas en las cámaras, en las, los campos de concentración. Entonces, que de allí justamente es uno de los sitios donde surge y se toma como que un apogeo muy grande lo que es la resiliencia. Y yo decía, oye, qué interesante, ¿no? Entonces yo empiezo a preguntarle a la chica, a la alemana, sobre esto. Uy, para qué casi que abrí un proceso emocional con la chica. Yo dije, uy, Dios mío, ¿qué hice? Y mis amigas me decían, oye, pero ¿cómo se te ocurre preguntarle eso? Bueno, pero si eso ya pasó hace tiempo. No, para ellos es un tema muy delicado. Ah, bueno, yo no sé, pues, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces filtrar esa prudencia, ese cuidado antes de hacer preguntas, antes de responder, ante aquellas cosas que nos piden una opinión, ¿ok? Entonces, por ahí que tenemos que tener bien en cuenta esto. Por ejemplo, no sé, supongamos que Renzo tiene TDAH y entonces yo llego y le digo, oye Renzo, mira, no me felicitaste en mi cumpleaños. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Ayer. Oye, mira, la verdad es que ni siquiera me acordaba de cuándo es tu cumpleaños. Es más, te puedo asegurar de que hasta mi cumpleaños se me olvida. Y a veces las personas creen que a una persona con TDAH no le puede pasar que se le olvide su cumpleaños, pero sí puede pasar eso, ¿ok? Sí puede pasar. A ver, ¿qué le pasó a mi cámara? Ah, ok. Marina está que se mata de la risa, pero de verdad pueden pasar esas cosas, chicos. Puede quedar, supongamos que Marina es la que tiene TDAH y quedó con Renzo en que van a una cena. Resulta que yo la llamé y le dije, oye Marina, no, ¿sabes qué? Estoy aquí tomándome un café, este, en Starbucks, no sé qué, ¿dónde estás tú? Ay, justo voy pasando por la esquina, ya, pues vente, ya listo. ¿Segura no tienes nada que hacer? Ay, creo que no. Y llega Marina y después le llama a Renzo, oye, tengo una hora esperándote. Pues se le olvidó por completo. ¿Me entienden? Esas cosas pasan en alguien que tiene TDAH, por eso es tan importante el uso de recordatorios. Entonces, que quede claro que el trastorno explosivo intermitente se caracteriza por la agresión, mientras que el TDAH no. ¿Ok? Ok, a ver, ¿quién nos ayuda con la parte de algunos otros trastornos del neurodesarrollo? A ver, ¿dónde están mis voluntarios? Giovanna, ayúdanos con la parte que dice otros trastornos del neurodesarrollo. Mi buena. Buenas, no. A Disculpen, ver, no estaba... entendí del Ah, que nos ayudes. neurodesarrollo. Sí, lee la parte que dice otros Pero es que trastornos yo del neurodesarrollo. no, a ver, pero no puedo visualizar, no sé qué pasa. No ay, 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 Qué ahora ya lo veo raro. ya. Ya, ya. Ya lo veo, ahorita lo voy a leer, pero Perfecto. un ratito. No sé qué pasa con mi pantalla, no puedo, chiquitito, a ver. No sé por qué no puedo, quiero agrandarlo y no puedo Ya, visualizarlo. no te preocupes, mi corazón. Le pedimos ayuda a otro compañero. Tranquila que tú Sí, siempre porfa, intervienes. porfa. Yo lo puedo Ok, leer. gracias, Rosemary,
El Ujú. aumento de la actividad motora que puede ocurrir en el TDAH debe distinguirse del comportamiento motor repetitivo que caracteriza el trastorno de movimientos estereotípicos y algunos casos de trastornos del espectro autista. En el trastorno de movimientos estereotípicos, el comportamiento motor suele ser fijo y repetitivo. Por ejemplo, balanceo del cuerpo, morderse a sí mismo, mientras que la inquietud en el TDAH suele ser generalizada y no se caracteriza por movimientos estereotipados repetitivos. En el trastorno del Tourette, Tourette. los tics múltiples frecuentes pueden confundirse con la inquietud generalizada del TDAH. Puede ser necesaria la observación prolongada para diferenciar la inquietud de los episodios de tic múltiples. Ok, entonces ahí nos queda claro nuevamente de que la evaluación no siempre es tan rápida, que puede ser prolongada, que tenemos que tener paciencia con los diagnósticos. Adicional a esto, que en el TDAH es mucho más frecuente la diversidad de movimientos, es decir, correr en un sitio que no es adecuado correr, estarme moviendo en la silla cuando estoy en el cine, por ejemplo, ¿ok? Entonces, todas estas cosas son parte de una forma distinta de movimiento, mientras que en el espectro autista es muy común el movimiento estereotipado. ¿Qué es el movimiento estereotipado? Repetir constantemente un mismo movimiento, ¿ok? Como por ejemplo el aleteo, que no todas las personas que tienen movimientos estereotipados tienen autismo tampoco. Dios mío, profe, pero usted todo lo vuelve un enredo, pero es que tenemos que identificar bien cómo es la cosa, ¿ok? Antes nada más con el aleteo ya la gente decía tiene autismo, no, no es así, ¿ok? Hay que ver varios ítems para que se pueda diagnosticar un autismo. Muy bien, tenemos también trastornos específicos del aprendizaje, donde los niños solo tienen un trastorno específico del aprendizaje, pueden parecer distraídos, más no tienen un problema de atención, debido a la frustración, la falta de interés o la capacidad limitada en las funciones neurocognitivas, ¿ok? Incluida la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Aquí hablamos de una persona que tiene un coeficiente intelectual por debajo de la media, ¿verdad? Que tiene dificultades de aprendizaje y adicional a todo esto, de que se distrae, pero no por un tema de atención. En el caso contrario, en el TDAH, la distracción es propia de la afección en cuanto a lo que es la parte atencional, ¿ok? Es muy distinto. El no me interesa y no le presto atención y me distraigo a me distraigo, pero sí me interesa. ¿Ok? Vamos a llevarlo a términos más coloquiales. Muy bien, una habilidad que no requiere el deterioro del cerebro, perdón, incluida la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, mientras que su falta de atención se reduce mucho cuando se realiza una habilidad que no requiere el deterioro del proceso cognitivo. ¿Ok? Un diagnóstico de TDAH en el trastorno del desarrollo intelectual requiere que la falta de atención o la hiperactividad sean excesivas para la edad mental, que estén por encima de la edad mental. Uno de los motivos por los que no se diagnostica incluso antes de los 5 o 6 años, ¿ok? Individuos con TDAH y aquellos con autismo, para que tengamos un poco más claras las cosas. Las personas que tienen autismo muestran falta de atención, disfunción social y comportamiento difícil de manejar por lo general, ¿ok? Las pataletas y todo esto, el temas de comportamiento es bastante común en las personas con autismo, ¿ok? La disfunción social y el rechazo de los compañeros que se observa en las personas con TDAH se debe distinguir de la desconexión social, el aislamiento y la indiferencia a las señales de comunicaciones faciales y tonales que se observan en las personas con el espectro autista. Lo que les mencionaba,
la interacción con las otras personas es muy distinta en el TDAH y en el autismo, porque incluso la comunicación facial es diferente, el interés social es diferente. ¿Ok? Los niños con trastorno del espectro autista van a mostrar más rabietas, pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de tolerar un cambio en el curso esperado de los acontecimientos. Mientras que las personas con TDAH pueden portarse mal o tener rabietas durante una transición importante debido a algún impulso, alguna impulsividad o al escaso autocontrol emocional que tienen. ¿Ok? En el caso del autismo es por cambios que se puedan dar, que no puede tolerar la persona. Ok, muy bien. Ahora yo voy a elegir quién nos va a ayudar. Giovanna. Ya puedo leer, Miss. Ah, chévere, está bien, adelante. Bueno, desórdenes de ansiedad. El TDAH comparte síntomas de falta de atención con los trastornos de ansiedad. Las personas con TDAH no prestan atención debido a su compromiso preferencial con actividades novedosas y estimulantes o su preocupación por actividades placenteras. Esto se distingue de la falta de atención atribuible a la preocupación y a la rumiación que se observa en los trastornos de ansiedad. Ok. La falta de atención, tenemos que diferenciar cuando se debe a un trastorno de ansiedad o a un TDAH. ¿Por qué? En el TDAH, la falta de atención no es porque estoy pensando constantemente en una situación que me genera inquietud. Y cuando hablo de inquietud, no hablo de inquietud motora, no. Hablo de inquietud a nivel de pensamiento, a nivel emocional. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en la ansiedad, la falta de atención se da porque comienzan a haber pensamientos intrusivos constantemente, que es como que cíclicamente se quedan dando vueltas, vueltas, van y vienen, van y vienen. Por eso se llama rumiación. ¿Ok? Entonces, esto es importante de que lo podamos diferenciar. Es por eso que voy a volver a repetir lo mismo 1000 veces más, que no podemos diagnosticar sin una historia clínica. Ustedes se van a ir de aquí así como robot diciendo, no, no se puede diagnosticar sin historia clínica, ¿ok? Porque realmente no se puede, pues, ¿no? Giovanna, Mis, lastimosamente, hay papitos que en el proceso de evaluación no tienen la paciencia de esperar el tiempo. Y algunos papitos, o sea, les cuesta, ya quieren un diagnóstico rápido y les cuesta la espera y abandonan el proceso, ¿verdad? así es, así es. Fíjense, hace poco me llegó una niña, tiene una niña promedio, por encima del promedio en realidad, según la evaluación que hemos hecho, este, con presunción de un TDAH, con un diagnóstico o sea, un diagnóstico previo de TDAH. A lo que tiene la niña 6 años, cosa que hemos hecho una historia clínica, hemos evaluado, ha empezado un proceso terapéutico y efectivamente llegamos a la conclusión de que en realidad no hay un tema de déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Entonces, se puede confundir incluso con algunos temas de comportamiento, con algunos temas emocionales. Por eso es que es tan importante no dar un diagnóstico precipitado. ¿Ok? Que sí, definitivamente, a veces el proceso es largo. A mí me dicen, oye, pero ay, entonces me hace perder el tiempo el psicólogo. Oye, no, es que todo tiene su proceso y no podemos saltarlo porque no lo vamos a poder comprender o vamos a diagnosticar mal. Vamos a apresurarnos en un Disculpe, diagnóstico que no necesariamente es así. Adelante, Marina. disculpe, licenciada. Entonces, podemos decir que el psicólogo sí puede diagnosticar tanto el TDAH como el TEA. Podemos decir así, porque yo pensaba que solamente un Sí, neurólogo podía a decirnos ver, ¿no? Que sí es. re-
Recuerden que el diagnóstico es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, el psicólogo puede dar un diagnóstico de autismo y de TDAH. Sin embargo, no te puedes quedar solo con el diagnóstico del psicólogo. El neurólogo te va a dar un diagnóstico, pero no te puedes quedar solo con el diagnóstico. Es multidisciplinario, es una evaluación conjunta, ¿ok? Entonces, por allí es importante que se comience a trabajar como se debe diagnosticar, ¿ok? Muchas personas se quedan solo con el diagnóstico del psicólogo, otras solo con el diagnóstico del neurólogo, pero en realidad esto es un trabajo en conjunto. Miguel, Mi- adelante. mi- Miguel, levantaste tu manito, puedes abrir tu micro. A ver, se fue Miguel. Ok, chicos, tenemos también los trastornos de estrés postraumático. Atención acá porque también menciona de que la inquietud se puede ver en trastornos de ansiedad, como antes les mencioné. Sin embargo, en el TDAH, el síntoma no está asociado con la preocupación y la rumiación. Las dificultades de asociación con el trastorno de estrés postraumático pueden diagnosticarse erróneamente en los niños con TDAH. Los niños menores de 6 años a menudo pueden manifestar síntomas inespecíficos como inquietud, irritabilidad, falta de atención, falta de concentración, que pueden simular el TDAH, ¿ok? Y esto puede estar relacionado a algún estrés postraumático también, como también los padres pueden minimizar a veces los síntomas que están relacionados con el trauma de sus hijos o pasamos desapercibidos algunos traumas, porque para nosotros como adultos no parece algo traumático. Invalidamos muchas veces ese tipo de situaciones que los chicos viven, porque claro, para nosotros es más fácil de manejarlo, pero nos olvidamos de que el procesamiento de un niño es diferente. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. También pueden minimizar los síntomas, ya esto se los mencioné, y los maestros o cuidadores a menudo también desconocen, porque eso pasa, la exposición del niño a eventos traumáticos. ¿Sí? Por eso es que hay que hacer una evaluación integral de la exposición pasada a eventos traumáticos para descartar lo que es la parte previa, ¿ok? Lo que es la sintomatología, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con TDAH. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo tengo que hacer mi historia clínica? ¿Por qué yo tengo que averiguar todos esos antecedentes, haber hecho el cuento desde antes del embarazo, durante el embarazo, cómo ha sido la vida del niño, cómo ha sido la relación, cómo es la dinámica familiar? Yo tengo que averiguar todo, absolutamente todo. Ha sido expuesto a eventos traumáticos, ha sido hospitalizado, el niño ha tenido... O sea, todas estas cosas son importantísimas. No solamente lo exploro con los papás, también lo tengo que explorar con los niños. Para eso hay pruebas psicométricas, para eso hay test proyectivos también, ¿ok? Y todo esto lleva tiempo. Lleva un tiempo de aplicación, lleva un tiempo de corrección. Entonces, claro, ¿cómo podemos nosotros solamente ver, observar, escuchar y ya diagnosticar? No es posible, ¿ok? Pero los eventos traumáticos también son importantes para hacer una diferenciación con lo que es el trauma a lo que es un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Por acá nos están haciendo una pregunta importante. Nos dice Janet que es una prueba psicométrica. Perdón, me fui de lanzada con los términos de nosotros, mi corazón. Son evaluaciones, ¿ok? Que se aplican a las personas que tienen un mayor nivel de validez porque se pueden comprobar, tienen validación a nivel científica, numérica, ¿ok? Son más objetivas, son pruebas más objetivas, para así dejarlo claro, mientras que las proyectivas no tienen la misma validez al nivel de la corrección, pero no significa que no sean importantes dentro de la evaluación del niño.
¿ok? Son importantes y necesarias, por eso se utilizan. A ver, otra persona de las que no ha leído? A ver, Nadia. Nadia, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, licenciada, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Nadia. ¿Nos acompañas desde la primera clase? Sí, sí, licenciada, desde la primera clase. Qué bueno, ¿viste? Que tengo buen ojo. ¿Ya ves? Los Corazón, trastornos de, vamos a leer lo que es la parte, ayúdanos con la parte de trastorno depresivo. trastornos depresivos. Las personas con trastornos depresivos pueden presentar incapacidad para concentrarse. Sin embargo, la mala concentración en el estado de ánimo de trastornos se vuelve prominente solo durante un episodio depresivo. Ok. ¿Qué quiere decir esto, Nadia? Te comento. Las personas cuando están en un estado depresivo tienen dificultad de concentrarse porque es como que el sistema baja, el sistema de activación de la persona disminuye. Y es como si una llamita se fuese apagando poco a poco. ¿Ok? Miguel, levantaste tu manito de nuevo. ¿Tienes alguna pregunta, comentario? A ver, chicos, si no pueden abrir su micrófono, tienen algún problema, pueden escribir también. Me sacan del foco y después no preguntan nada y eso es un poco, también me pierdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Que eso hace que, por supuesto, no me pueda concentrar adecuadamente y por ende pareciera que ocurren episodios de olvido y por ende ando también a veces como despistado, pero es un tema que no está asociado al TDAH, sino a la depresión. ¿Ok? En el caso de lo que es la mala concentración en el estado de ánimo, como dice acá, se vuelve prominente solo durante un episodio depresivo. Es decir, cuando yo salgo del estado de depresión, mi estado de concentración vuelve a regularse adecuadamente. ¿Ok? Pero en el TDAH no ocurre eso. Puedo trabajar y mejorar mi concentración, pero no va a optimizarse completamente, porque yo tengo una alteración, un déficit en las funciones ejecutivas. Entonces, siempre voy a tener ese déficit. Lo puedo potenciar, sí, lo puedo mejorar, pero no se va a quitar. ¿Ok? Por eso es importante siempre hacer uso de las herramientas externas que vamos desarrollando y por eso es tan importante que el TDAH sepa qué es lo que tiene y cómo manejarlo. ¿Ok? Muy bien, tenemos también por acá lo que es la parte del trastorno bipolar. Las personas con un trastorno bipolar pueden tener mayor actividad, poca concentración, mayor impulsividad. Entonces, en las personas con trastorno bipolar podemos encontrar la impulsividad, pero estas características suelen ser episódicas. En el TDAH no son episódicas, igual como lo hablamos en la parte de la depresión, son permanentes. ¿Ok? En lo que los síntomas persisten. Además, en el trastorno bipolar, el aumento de la impulsividad o falta de atención se acompaña de un estado de ánimo elevado, de la grandiosidad y otras características bipolares específicas. ¿Ok? Los niños que tienen TDAH pueden mostrar cambios de humor significativos en el mismo día. Dicha labilidad es distinta a un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Ok? Que debe durar 4 días a más para ser un indicador clínico de un trastorno bipolar. Es decir, la labilidad emocional, el cambio emocional, no se da tan rápidamente, sino que perdura en el tiempo un estado emocional y a los 4 o 5 días cambia a otro. ¿Ok? Mientras en el TDAH es común entre los niños y adolescentes que muestren ira e irritabilidad excesiva. ¿Ok?
en el caso de los niños y adolescentes con TDAH. A ver, quiero que veamos acá un ratito. En el caso de los adolescentes y adultos, se puede ser un poco difícil distinguir el TDAH del límite, narcisista o algunos trastornos de personalidad, ¿sí? En el TDAH no se caracteriza por el miedo al abandono, las autolesiones, la ambivalencia extrema o otras características del trastorno de la personalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el TDAH tiene algo en común, como por ejemplo lo es la desorganización, la intrusión social, la desregulación emocional y la desregulación cognitiva. Eso puede ser similar, mas no se caracteriza por el miedo al abandono. Es allí uno de los factores con los que identificamos un trastorno de personalidad de un TDAH. Aparte de la edad de aparición, aparte de todas las otras cosas y las sintomatologías, ¿ok? El TDAH no se diagnostica tampoco si la falta de atención, hiperactividad, ocurren cuando la persona está bajo un episodio psicótico, ¿ok? Eso tampoco se da en la persona, o sea, si la falta de atención se muestra solamente bajo un estado de psicosis, entonces no podemos atribuir de que es un TDAH, ¿ok? Algo que también hemos leído anteriormente y que hemos escuchado es que las personas que tienen TDAH, bueno, efectivamente tienen una tasa mucho más alta de mortalidad, a diferencia de las personas neurotípicas, en gran parte debido a los accidentes, porque recuerden que a ellos les cuesta medir un poco más el peligro. Al ser impulsivos, accionan como si van es como un carro cuando le fallan un poquito los frenos, vamos a decirlo así. ¿Ok? Ojo, no quiero que me los etiqueten. Es para que lo entiendan un poco mejor, pero no me les pongan etiquetas. Sí, claro. La distracción también, la falta de atención, el olvido. O sea, una persona con TDAH se puede olvidar de que hay un semáforo y se mete cuando el semáforo está en otro color, que no corresponde para su paso. ¿Ok? También puede haber una probabilidad elevada de obesidad e hipertensión entre las personas con TDAH. ¿Ok? Recuerden que a ellos les cuesta como que limitarse y medir algunas cosas. Y también se da en cuanto a la impulsividad, en el tema de la hipertensión, el vivir constantemente en ese acelere, o sea, realmente afecta también pues a la salud. Por eso es importante trabajar en lo que es la parte de la parte cognitivo-conductual, pero también es importante lo que son ejercicios de respiración, que también se trabaja en la parte cognitivo-conductual y otras cosas más. ¿Ok? Muy bien, vamos a compartirles un extracto de este video. Este video no se ve al 100%. Se los menciono de una vez porque muchas veces me dicen, pero no se ve bien, no se ve la señal. No, 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 es el video. No tiene tan buena calidad, pero es tan bueno como los otros videos. ¿Ok? Así que vamos a prestarle atención. Bones, soc en Xevi, el pare de l'Aniol Loguet, un nen detectat de TDA amb 6 anys. Jo també ho havia sigut des de ben petit, segurament soc de les primeres generacions de medicats de TDAH. El fet de començar a caminar prematurament, a córrer directament, per dir-ho ràpid, no tenir perills, no veure els perills. És a dir, si jugava a pilota al jardí de casa se li colava, s'anava a la carretera a buscar, no mirava pas ni a la carretera ni tampoc reaccionava a perills, vull dir, inclús podia passar un cotxe i no reaccionaria. Vam anar amb un psicòleg que vam començar a investigar i la veritat és que ho quadrava tot. La manera de ser ell, la manera com reaccionava davant dels perills, la manera com gestionava el seu nervi, i em recordava molt a mi. En moments que necessites estar concentrat, que és difícil. És com que tens mal a les cames, no pots estar sentat. Jo crec que ara no és que em costi més, però
Una mica sí, però no és que em costi més. Li costa més a uns altres nens que jo. Quan surto al pati m'agrada perquè és com que cremo una mica i és com que descanso d'estar tancat. Les coses que no es veuen són inexistents per la majoria, només el que ho pateix. I jo crec que fa molta pedagogia amb molta gent a les escoles, inclús els companys, nens a les aules, a les escoles, acompanyaments, reforços, recursos per tenir tot això, perquè si no seran estigmatitzats sempre més. Ok, muy bien. A ver, cuéntenme qué se llevan de la clase de hoy, qué han aprendido en la clase de hoy y qué se llevan de este video. Adelante, Cristal. Bueno, primero que todo, que ellos, digamos, bueno, fuera de la situación que tienen del TDAH, dependiendo obviamente de las otras situaciones, digamos la ansiedad o la depresión o los otros, pueden obviamente tener unas reacciones o mucho más como activas, como más agresivas, puede ser en su momento si son bipolares, o puede ser que lo podamos pues manejar un poquito más, digamos, como más controlado, es lo que yo entendí en el transcurso de la clase. Que no es